Día 183. Carta a los Colosenses. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Esta carta es una parte importante de la historia bíblica, tanto por su exaltación de Cristo como por recordarnos que el comportamiento sí cuenta, pero solo por ser un reflejo del propio carácter de Cristo y su redención. Busca un pasaje elocuente sobre la supremacía de Cristo. Note las normas básicas de la vida cristiana y las interacciones familiares. Y tome seriamente las advertencias de Pablo contra la mezcla de elementos de varias religiones. Colosenses incluye los siguientes temas. Primero, una advertencia contra la herejía. Pablo designó la herejía de los colosenses como un falso engaño basado en la tradición humana y que sigue tradiciones humanas. Leer capítulo 2, versículo 8 y versículo 20. Esta negaba la suficiencia de Cristo y le restaba importancia a la esperanza cristiana en la obra consumada de Cristo en la cruz. Segundo, la supremacía de Cristo. Pablo afirmó que, primero, Cristo es Dios. Leer capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 9. Segundo, Él es el creador de todas las cosas. Capítulo 1, versículo 16. Tercero, toda la plenitud de Dios habita en Él. Capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 9. Cuarto, Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 15. Quinto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Capítulo 1, versículo 18, a través de quien los creyentes tienen esa plenitud. Capítulo 2, versículo 10. Sexto, en Cristo todos los demandas de la ley mosaica se han cumplido. Capítulo 2, versículo 11, 16 y 17. Séptimo, el ascetismo no tiene valor. Capítulo 2, versículo 23. Mientras que una vida escondida en Cristo, capítulo 3, versículo 3, trae gloria. Capítulo 3, versículo 4. Y por último, Cristo es el misterio de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 25, 27. Capítulo 4, versículo 3. Ningún otro conocimiento secreto es necesario. Otro tema que nos habla Pablo es la vida cristiana. Pablo insistió que la unión de los creyentes con Cristo produce una vida santa. El apóstol delineó normas claras. Capítulo 3, versículos 5 al 17, que prescriben las actitudes que deben gobernar las relaciones dentro de la familia y la iglesia. El liderazgo debe ejercerse, pero el abuso del poder es inaceptable. En un saludo más largo que lo usual, Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por la respuesta de los cristianos de Colosas al evangelio que Epafras ya les había anunciado. Él ora para que continúen creciendo en sabiduría, de modo que lleguen a entender completamente lo que involucra su redención por medio de Cristo. Leer capítulo 1, versículo del 9 al 14. Esas oraciones eran apropiadas porque los maestros herejes se ufanaban de tener conocimiento superior. Leer capítulo 2, versículos 3 y 4. En el resto del capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo escribe acerca de la supremacía de Cristo, la posición planeada por Dios para su Hijo, el ministerio de Dios proclamado por Pablo y la salvación de Dios provista por medio de Cristo. Todo esto señala a Jesucristo ocupando el primer lugar en todo. Él es la verdad eterna de Dios, la respuesta a toda forma de error prevaleciente en Colosas.
Con esas verdades expuestas claramente, Pablo indica cómo la supremacía de Cristo debe ser aplicada en la vida cristiana diariamente. En los capítulos 3 y 4, hasta el versículo 6 del capítulo 4, tratan estos asuntos prácticos. A las dinámicas de la nueva vida del creyente, le siguen los deberes de esa nueva vida en el hogar, en el trabajo, en la oración y entre los no creyentes. Ya en los saludos finales, Pablo menciona varias personas que estuvieron con él en Roma o en Colosas y concluye con su propia firma. Esta primera carta de las 4 que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma sobresale como un testimonio de que el mejor antídoto para la herejía es el punto de vista bíblico de la persona y obra de Cristo. Hoy vamos a leer el capítulo número 3, versículos del 18 al 25.